En esta conferencia dialogaremos sobre los dispositivos de dilución transpulmonar y análisis de contorno de onda de pulso. Debemos empezar con algunos aspectos históricos que han marcado algunos hitos en el desarrollo de los sistemas de monitorización hemodinámica. Empezando en el 300 a.C., cuando Erasístrato plantea la teoría del sistema circulatorio abierto. Básicamente afirmaba que el corazón se encontraba unido a venas y arterias. Las venas transportaban sangre, la cual contenía el neuma, que es la esencia de vida, la cual se dirigía hacia el cerebro y se distribuía a todo el organismo a través de los nervios. Esta teoría existía debido a que se consideraba que dentro de las arterias se transportaba aire. Esto a causa que luego de la muerte la presión arterial empieza a disminuir hasta que llega a ser equilibrada en todo el sistema vascular. Llegamos a un punto que se conoce como presión de llenado sistémica media. Entonces las arterias colapsan y se pueden llenar de aire, o al menos esa va a ser la impresión que va a tener la persona que realice la autopsia. Este modelo teórico se abandona en el siglo XVII gracias a Sir William Harvey, que describe el sistema circulatorio cerrado como lo conocemos actualmente. En el año 1870, el Dr. Fick plantea el principio de Fick para medir el gasto cardíaco. Durante el siglo XIX también ocurren otros apartados importantes en el desarrollo de las técnicas de termodilución o de dilución transpulmonar, como la introducción de un método de dilución para medir la velocidad de la sangre por parte de Herring, o la introducción de un método afín para poder medir el flujo sanguíneo por parte de Stewart. En el año 1899, Frank describe el modelo de Winchester, profundizaremos en él más adelante, que básicamente explica la interacción entre el corazón y el sistema vascular. En el año 1904, Berlanger y Hooker sugieren que el principal determinante de la precisión de pulso aórtico es el volumen sistólico, y durante el siglo XX, Cox y colaboradores introducen el primer método de estimación del volumen sistólico a partir de la medición del área bajo la porción sistólica de la onda de presión arterial. Wissling, durante esta época, también describe un algoritmo para poder estimar el volumen sistólico a través de la impedancia aórtica y del cambio en la presión arterial durante la fase sistólica. Hamilton en estos años también plantea un método para medir el flujo sanguíneo utilizando fenolftaleína como indicador. En el año 1954 Fegler introduce la termodilución para poder medir el flujo sanguíneo, y ya para el año 1967 Bradley y también Braithwaite introducen la termodilución transpulmonar para poder cuantificar el gasto cardíaco. En el año 90 aproximadamente se empieza a utilizar la termodilución transpulmonar con doble indicador, y ya en torno a los 2000 ocurre el auge de la termodilución transpulmonar de único indicador, y aparecen también los dispositivos de análisis de onda de pulso, por ejemplo el PAICO. El monitoreo hemodinámico tiene un papel elemental en el manejo de los pacientes críticamente enfermos, y esto ha evolucionado desde la evaluación netamente clínica a través de la medición de la presión arterial, el gasto urinario, el llenado capilar, la diaforesis, el moteado, las alteraciones en la temperatura a nivel de las extremidades inferiores, puntualmente en las rodillas, etcétera, etcétera, hasta la mezcla de variables clínicas, paraclínicas, imagenológicas, y la integración de sistemas de monitorización hemodinámica que pueden ser invasivos o mínimamente invasivos. Invasivos como el catéter de arteria pulmonar, o mínimamente invasivos entre comillas como lo es el sistema PAICO, LIGHTCO, entre otros.
Sin embargo, el objetivo de la monitorización hemodinámica continúa siendo el mismo que era en los tiempos de Max Henry White, uno de los padres de los cuidados intensivos en el siglo XX. ¿Y cuál es ese objetivo? Optimizar el gasto cardíaco y mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. En la actualidad, los sistemas de monitorización hemodinámica dan una medición continua del flujo y de la presión. Además, el monitoreo hemodinámico permite buscar metas y evaluar el efecto de intervenciones terapéuticas como la utilización de aminas vasoactivas, de inotrópicos, fluidos, etcétera, etcétera. En el año 2014, en Intensive Care Medicine, un grupo de académicos pertenecientes a la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, donde encontramos a Mauricio Cecconi, Daniel De Becque, Michael Pinsky, Jean-Louis Sebot, Jean-Louis Vincent y otros académicos, recomiendan la utilización de monitorización hemodinámica avanzada en casos de shock severo y situaciones complejas. Tenemos disponibles muchos sistemas para poder monitorizar hemodinámicamente a los pacientes, como el catéter de arteria pulmonar, los dispositivos de termodilución transpulmonar, la ecocardiografía, entre otros. Los métodos para poder medir el gasto cardíaco los podemos subcatalogar como intermitentes o continuos, y en ese orden de ideas, los métodos intermitentes suelen ser más precisos que los métodos continuos, pero teóricamente son más invasivos. Pero cuando nosotros hablamos de dispositivos que funcionan con principios de termodilución o de dilución transpulmonar, hacemos referencia inmediatamente a los sistemas de monitorización hemodinámica mínimamente invasivos. Pero vale la pena preguntarnos, ¿realmente estos sistemas, miren las imágenes en pantalla, son mínimamente invasivos? Este término, en esencia, como plantean algunos autores como Messina, está mal implementado y termina respondiendo a estrategias netamente comerciales. Finalmente, estos sistemas de monitorización hemodinámica requieren de un catéter venoso central y también de una línea arterial. Puede ser femoral, radial, axilar, braquial, etcétera, etcétera. Y recordemos que la realización de estos procedimientos se asocian con complicaciones, y las complicaciones nosotros las definimos como aquellos problemas médicos que surgen luego de un procedimiento, de un tratamiento, complicaciones como neumotórax a tensión, laceraciones pulmonares, choque obstructivo, ruptura de grandes vasos, hemotórax masivo, también muerte. El estudio más grande que se ha realizado sobre complicaciones asociadas a los sistemas de monitorización mínimamente invasivos se hizo con el sistema PICO por parte del grupo PICS. Lamentablemente, este estudio solo consideró las complicaciones relacionadas con las líneas arteriales. Fue un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico. Se hizo en 14 unidades de cuidado intensivo europeas con 514 pacientes consecutivos. Se pusieron líneas femorales en 475, radiales en 26, axilares en 9 y el resto fueron braquiales. En este estudio, el acceso arterial se obtuvo en el primer intento en el 86.4% de los pacientes, dato que podríamos comparar con el estudio de Haddad y colegas que se hizo con 2.318 pacientes y describió que se requirió más de una punción en el 18.6% de los intentos de insertar o de canular la arteria. ¿Cuáles fueron las complicaciones que más se describieron
en el estudio del grupo PICS. La principal fueron los hematomas locales luego de la inserción, seguido de la supuración tras la retirada del catéter y la supuración tras la inserción. En cuanto a complicaciones potencialmente graves como isquemia, pérdida de pulso, estamos hablando de que la incidencia fue del 0.4%, para la trombosis de la arteria femoral del 0.2% y en relación a las infecciones del 0.78%. Estos datos son equiparables a otros estudios que han arrojado unos valores similares. Y si bien el estudio del grupo PICS solamente evaluó las complicaciones asociadas con la canulación arterial, es bien conocido que la inserción de catéteres venosos centrales se asocia con múltiples complicaciones que, por ejemplo, en el caso de la vena yugular interna, pueden corresponder a neumotórax en menos de un 0.1 a 0.2%, en el caso de los accesos subclavios de 1.5 a 3.1. En el caso de los neumotórax estamos hablando que para la subclavia estaríamos teniendo una incidencia de 0.4 a 0.6%, para las infecciones de 8.6 por cada 1000 catéteres día, en el caso de la vena yugular interna, en el caso de la subclavia de 4 y en el caso de la femoral de 15.3. En el caso de la trombosis, para la yugular interna entre 1.2 a 3, para la subclavia de 0 a 13, para la femoral de 8 a 34, y en relación a las funciones arteriales estaríamos hablando para las venas yugulares internas del 3%, para la vena subclavia del 0.5% y para la vena femoral del 6.25%. Y no solo eso, también debemos recordar que la contaminación extraluminal, que es un fenómeno que ocurre en los primeros días, puede progresar rápidamente a una infección establecida. Luego de la contaminación extraluminal ocurre una contaminación intraluminal y esto puede progresar a una infección. Estas infecciones pueden ser secundarias a Staphylococcus coagulasa negativo, Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativos entéricos y también algunas especies de cándida. Entonces, finalmente, este tipo de sistemas de monitorización, denominados mínimamente invasivos, realmente son invasivos. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿de qué depende el grado de invasión? La respuesta es simple. El grado de invasión depende de la canulación o no de la arteria pulmonar. Si se canula la arteria pulmonar, estamos hablando de un sistema de monitorización hemodinámica invasivo. Y si no se canula la arteria pulmonar, como ocurre con el PAICO, el LIGHTCO, etcétera, etcétera, estaríamos hablando de un sistema de monitorización mínimamente invasivo. Sin embargo, indiscutiblemente, la termodilución transpulmonar es una herramienta extremadamente valiosa. Permite un monitoreo cardiovascular avanzado, fiable y multiparamétrico. Da información no solamente de parámetros hemodinámicos asociados con la función cardíaca, sino también relacionados con la redistribución del agua extravascular en el tórax a través, por ejemplo, del agua extravascular pulmonar o el índice de permeabilidad vascular, evalúa la precarga cardíaca, estima la respuesta a los fluidos y da también un monitoreo hemodinámico funcional. Podríamos traer a colación también una afirmación que realiza Messina en una publicación del Current Opinion Critical Care de junio del año 2023, y es que los sistemas de monitorización mínimamente invasivos podrían ser cercanos a un sistema de monitoreo ideal. ¿En qué sentido? Son veraces, son precisos, son exactos, son fiables y son fácilmente comprensibles. ¿Qué es la veracidad? Porque resulta que cada uno de estos términos tiene un significado diferente. La veracidad hace referencia a la cercanía de acuerdo entre el promedio de mediciones y el valor real. La exactitud hace referencia a la cercanía del valor actual y la medición individual. La precisión a la cercanía que existe entre los valores de mediciones repetidas, y la fiabilidad
hace referencia a la capacidad de rastrear un cambio direccional en una medida con una adecuada sensibilidad y especificidad. Otra cuestión muy importante es que nosotros no podemos pretender que los sistemas de monitorización hemodinámica impacten mortalidad. Esto es un exabrupto, no tiene ningún sustento teórico importante, porque uno puede poner, por ejemplo, un catéter de arteria pulmonar. Eso lo hace cualquier persona que esté entrenada. Lo importante es interpretar las mediciones según la clasificación de Weil y a partir de eso tomar conductas. Pero en muchas ocasiones lo que ocurre es que se pone el catéter de arteria pulmonar y las personas ni siquiera saben interpretarlo. Entonces finalmente no se cataloga adecuadamente el tipo de choque, no se toman medidas terapéuticas a partir de la información obtenida. Y precisamente estas han sido algunas de las críticas más importantes en torno a estudios clásicos como el SCAPE, el Bachmann, el Soport, etcétera, etcétera, que concluyeron que el catéter de arteria pulmonar no impacta mortalidad. Y pues evidentemente, si se inserta un catéter de arteria pulmonar, pero no se interpreta adecuadamente y no se toman conductas, pues no se va a impactar en la mortalidad. Como bien dice Messina, el pronóstico final del paciente no está afectado por la herramienta hemodinámica per se, sino por cómo se utiliza. Y en este orden de ideas, los sistemas de monitorización hemodinámica, tanto invasivos como el catéter de arteria pulmonar, o mínimamente invasivos como el PAICO, el LITCO, entre otros, son de gran utilidad. De hecho, es común que en los posoperatorios de cirugías cardíacas o en los pacientes con choque cardiogénico se utilice el catéter de arteria pulmonar. De hecho, aquí se utiliza regularmente. Se colocan constantemente catéteres de arteria pulmonar. Y no es porque no se disponga de otra tecnología, porque también se dispone de otros sistemas como el PAICO, sino porque es una herramienta extremadamente útil para guiar la terapéutica de un paciente crítico. El campo ideal, según los metaanálisis, para el catéter de arteria pulmonar vienen a ser los pacientes posoperatorios de cirugía cardíaca o con choque cardiogénico, y otros sistemas como el PAICO son de gran utilidad en pacientes, por ejemplo, con sepsis. Bueno, retomando, en pantalla vemos el diagrama de Wiggers. El diagrama de Wiggers permite estudiar el ciclo cardíaco. Recordemos que el ciclo cardíaco es un grupo de fenómenos eléctricos, mecánicos y acústicos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el inicio del otro. Matemáticamente lo podríamos definir como 60 sobre la frecuencia cardíaca y así obtendríamos la duración del ciclo cardíaco. Y el ciclo cardíaco consta de un periodo de relajación, que es la diástole, y otro de contracción, que es la sístole. En la diástole ocurre el llenado pasivo, tanto el rápido como el lento, la sístole auricular, que es el llenado activo, y la relajación isovolumétrica, mientras que en la sístole ocurre la contracción isovolumétrica y la eyección, tanto la lenta como la rápida. Vamos a empezar con la fase de llenado rápido, también conocido como protodiástole. En la protodiástole se abren las válvulas atrioventriculares debido a que la presión auricular es mayor que la ventricular. En este momento los ventrículos se llenan aproximadamente en un 70%, y esto en la auscultación se correlaciona con el S2 y el S3. Posteriormente ocurre la fase de llenado lento, también conocida como periodo mesodiastólico, donde la sangre de las aurículas pasa directamente y llenan los ventrículos en aproximadamente un 10%. Continuamos con la sístole auricular, también conocida como telediástole. Lo que ocurre es que se contrae la aurícula y se llena aproximadamente en un 20% los ventrículos, aumenta la presión auricular entre un 7 a un 8, aproximadamente 7-8 milímetros de mercurio, los ventrículos se llenan
con aproximadamente unos 120 mililitros, y posteriormente continuamos con la contracción isovolumétrica, donde la presión del ventrículo supera la presión de las aurículas, se cierran las válvulas atrioventriculares y esto se correlaciona en la auscultación con el inicio del primer ruido cardíaco. Posteriormente sigue la eyección, donde el ventrículo supera la presión de la aorta, que es de aproximadamente unos 80-90 milímetros de mercurio, se abren las válvulas semilunares, se eyecta la sangre, que esto va a estar representado por la fracción de eyección, que es de aproximadamente 60%, o por el volumen sistólico, y bien sabemos que el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca va a ser igual al gasto cardíaco. En este momento va a quedar un volumen residual, que es el volumen telesistólico, que es de aproximadamente unos 50 mililitros que quedan allí dentro de la cavidad. Luego sigue la relajación isovolumétrica, donde ocurre un descenso de la presión interventricular y se cierran las válvulas semilunares. Posteriormente se repite el ciclo. Cuando nosotros hablamos entonces de los dispositivos que funcionan con análisis de contorno de la onda de pulso, estos dispositivos basan su funcionamiento en la premisa de que el volumen sistólico es proporcional a la presión de pulso arterial y es inversamente proporcional a la compliance o a la distensibilidad arterial. Entonces lo que hacen estos dispositivos es analizar la geometría de la forma de la onda de presión que se está registrando en una arteria periférica, que puede ser la arteria radial, la arteria braquial, la arteria axilar, la arteria femoral, etcétera, etcétera. Y a partir de eso estiman la curva arterial aórtica y estiman el volumen sistólico según las propiedades geométricas que tiene la onda de presión. Para esto, cada fabricante tiene un algoritmo. Más adelante dialogaremos sobre esto. Entonces, el análisis de la forma de onda de presión lo que hace es que infiere el gasto cardíaco a partir de la curva de presión arterial sistémica. Y muchos de estos dispositivos utilizan un modelo que vamos a describir más adelante, que es el modelo de Wind, que es el de la circulación, y a partir de esto dan un valor de gasto cardíaco que va a ser proporcional al valor real. Resulta que estos dispositivos se calibran para que la constante de proporcionalidad de ajuste sea adecuada y se pueda obtener un valor preciso con una medida intermitente. Hay algo muy importante sobre los dispositivos. Los dispositivos que requieren calibración, luego de que pase una hora sin calibración, tienen que ser calibrados si se necesita realizar una medición. Esto no quiere decir que cada hora vamos a calibrar el sistema, no. Esto quiere decir que si ya pasó más de una hora desde la última calibración y nosotros por X o Y motivo excepcional necesitamos una nueva medición, antes de tomar esa nueva medición vamos a calibrar el dispositivo. Si no, se puede calibrar cada 8 horas aproximadamente o cada 6 horas, dependiendo de la preferencia de la persona. Los dispositivos de análisis de contorno de onda de pulso los podemos dividir en dispositivos calibrados, donde encontramos el PICO, el LIGHTCO y el VOLUMDIGO, que utilizan un análisis calibrado de la onda de presión a través de dilución transpulmonar, y tenemos también dispositivos no calibrados que no son tan precisos, como el FluTrack Vigileo y también el Mosquer. También los podríamos subcatalogar como los dispositivos que necesitan de calibración externa. Esto se hace por termodilución o dilución de indicador. También tendríamos los dispositivos que necesitan calibración interna, que lo hacen básicamente a partir de características demográficas y físicas del paciente particular, y los dispositivos que no necesitan calibración, que básicamente utilizan datos que provienen de un nomograma. En la década de 1990, miren por favor la figura en pantalla, Whisling describe un modelo de 3 elementos. Este modelo de 3 elementos lo vemos acá. Estos elementos son la impedancia aórtica, la compliance o la distensibilidad arterial y la resistencia vascular sistémica. La Z que vemos en esta figura básicamente es la impedancia de la aorta.
La T hace referencia al tiempo en relación al flujo y en relación a la presión. La R hace referencia a la resistencia arterial total y la C hace referencia a la compliance o a la distensibilidad arterial. Ahora vamos con la figura A. En la figura A lo que nosotros vemos es que se expulsa el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo. Luego pasamos hacia la figura C, donde se genera a nivel aórtico una presión por la expulsión del flujo sanguíneo, y pasamos a la imagen D, donde se genera una presión a nivel femoral. Ahora, el análisis que hacen estos dispositivos se basa en varias cosas. Primero, se basa en que la amplitud de la curva de presión de la aorta va a ser proporcional al volumen sistólico y a un factor de multiplicación que vamos a conocer como factor de multiplicación K. Segundo, se basa en que K es inversamente proporcional a la compliance o a la distensibilidad arterial. Tercero, se basa en que la diferencia entre la presión arterial periférica y la aórtica es por el fenómeno de amplificación de la onda de pulso, donde básicamente la reducción del diámetro arterial en los vasos que se van ramificando aumenta la amplitud de la señal arterial. Y por último, se basa en que la amplificación del pulso a lo largo del árbol depende de la resistencia arterial. ¿Qué es la calibración? La calibración básicamente es la necesidad de utilizar un método de estimación para poder obtener un valor puntual de impedancia y para poder introducir el valor en el algoritmo de análisis de contorno de la onda de pulso. Dijimos entonces que teníamos dispositivos que requieren de una calibración externa. Esto significa que vamos a tener que utilizar métodos de calibración que se basan en termodilución o en dilución de un indicador, como ocurre, por ejemplo, en los dispositivos que se fundamentan en la fórmula de Stewart-Hamilton, como vemos en pantalla. Tenemos dispositivos de calibración interna donde la impedancia se obtiene de parámetros estadísticos, y estos parámetros estadísticos se basan en datos de pacientes a modo de nomograma. Esto sirve como tal como una referencia para poder calibrarse, pero la precisión de este tipo de dispositivos es inferior. Y tenemos otros dispositivos que no necesitan calibración, tampoco necesitan de datos estadísticos, y en este contexto particular solo vamos a tener el sistema Mohs-Kerr. El sistema Mohs-Kerr utiliza un método que vamos a describir más adelante, que es el método PRAM. El método PRAM fue un método que desarrolló Mario Romano, que se basa en la teoría de las perturbaciones. La teoría de las perturbaciones es una teoría física que se aplica en la mecánica cuántica y también en la astrofísica. Es un modelo matemático más complejo en relación a otros sistemas de monitorización hemodinámica, y lo que hace es que realiza un análisis de la onda de presión arterial a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, y esto permite que se estime la impedancia latido a latido. Vamos a hablar entonces sobre el método PRAM. Entonces, algunas premisas elementales. Recordemos que los cambios de volumen en las arterias se deben a la expansión radial de la pared, que esto se debe a su vez a los cambios de la presión arterial, y la expansión radial va a depender de varias cosas. Primero, de la fuerza de contracción cardíaca. Segundo, de la impedancia. Tercero, de la distensibilidad arterial. Y cuarto, de la resistencia de los vasos periféricos. Entonces, el método que se fundamenta en este enfoque PRAM lo que hace es que evalúa una variable que denomina como Z, que habíamos dicho a priori que es la impedancia. La Z representa la relación entre los cambios de presión y los cambios de volumen con el tiempo. Como enunciamos, esta teoría se basa en la teoría física de las perturbaciones. ¿Esto qué significa?
Básicamente, la teoría de las perturbaciones lo que hace es que supone que un sistema físico, si es perturbado, va a tener una tendencia a recuperar su condición de estabilidad. ¿Esto qué significa? Que va a tener una tendencia a regresar a la situación de energía mínima requerida. Entonces el método Pram lo que hace es que calcula el área bajo la porción sistólica pulsátil de la onda de presión, además de la impedancia. Esto lo hace a partir del análisis morfológico de los componentes pulsátiles y también de los componentes continuos de la onda de presión. Y hay algo importante que debemos mencionar, y es que para poder calcular el valor de la impedancia se requiere solamente del valor de presión arterial media esperado. Entonces, miremos esta ecuación. Nosotros a partir de esto vamos a poder calcular lo que viene a ser el volumen sistólico mediante esta ecuación, donde A va a representar el área total bajo la porción sistólica de la curva de presión, donde PT va a representar o va a hacer una descripción del perfil de la onda de presión que se está expresando como la variación de la presión sobre el tiempo durante el ciclo cardíaco. Estamos hablando de una porción tanto sistólica como diastólica, y donde K va a ser un factor inversamente relacionado con la aceleración instantánea del área de sección transversal del vaso. Entonces, K se obtiene de la relación entre la presión arterial media esperada y la medida. Recuerden que habíamos dicho que para poder calcular la impedancia solamente requeríamos el valor de la presión arterial media esperada. Entonces, para poder hallar acá, lo que se hace es que se obtiene una relación entre la PAM esperada y la PAM medida. Ya vamos a hablar de la PAM esperada y dónde es que aparecen estos datos. Vemos en la ecuación del volumen sistólico una variable que está representada por KT. KT es un factor inversamente relacionado a la aceleración instantánea del área de sección transversal de la aorta. Entonces el método Pram utiliza un valor de presión arterial media tanto a nivel central como a nivel periférico, y los valores esperados de la presión arterial media se basan en el trabajo publicado por Burton en el año 1961. Entonces, el numerador de la relación va a ser la PAM teórica y se va a medir el denominador. Eso es lo que se está midiendo. Se empiezan a partir de esto a obtener desviaciones de la normalidad según el valor que se mide, y a partir de esto entonces se puede conocer el volumen sistólico, que el volumen sistólico según el método Pram y la teoría de las perturbaciones va a ser igual al área bajo la parte sistólica de la curva de presión sobre la descripción analítica de la forma de la onda de presión en relación al tiempo multiplicado por el factor KT, y el volumen sistólico se va a empezar a calcular para cada latido y luego se va a derivar multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca del mismo latido. El gasto cardíaco se va a presentar en este método como el valor medido de aproximadamente unos 12 latidos. Entonces se calcula el área de sección transversal, y esto se hace a partir del valor de la presión arterial predicha, el valor de la sección de área transversal predicha, que van a ser valores que van a ser constantes, y de los valores medidos. Y a partir de esto se puede calcular el área de sección transversal de la aorta, y con esto también se puede conocer el volumen sistólico y se puede calcular el gasto cardíaco. Ahora, en relación a la evidencia, Escoleta y colaboradores en el año 2005, en agosto, hicieron un estudio con 9 modelos porcinos. En estos 9 modelos porcinos ellos colocaron dobutamina para poder generar un estado hiperdinámico y también generaron un choque hipovolémico desangrando al animalito, y realizaron mediciones del gasto cardíaco a través del método Pram. En pantalla podemos ver los gráficos de Bland-Altman, donde se comparó
la medición del gasto cardíaco por termodilución y por método PRAM, que es un método analítico de registro de la presión. La imagen A y C muestra los estados basales de los animalitos, mientras que el B y el D muestran la medición en estado hiperdinámico y en estado de choque hemorrágico secundario a la exsanguinación. Y como podemos apreciar, el estudio del grupo de Escoleta mostró que el método PRAM en relación a la medición mediante termodilución es un método que es confiable. Podemos apreciar que casi todas las mediciones que se realizaron se encontraron dentro de los límites de confianza. Ahora, debemos mencionar el modelo de Winkelset. El modelo de Winkelset se describió a partir de un sistema que utilizaban los bomberos en la antigua Alemania. Entonces los sistemas de monitoría por contorno de onda de pulso, como habíamos estado explicando, parten de un modelo físico que fue postulado por el doctor Otto Frank. Y este modelo físico se conoce como el modelo de Winkelset. Winkelset es una palabra alemana que significa depósito o caldera de aire. Y este modelo era un modelo que utilizaban los bomberos alemanes para poder apagar los incendios. Entonces, este modelo lo que hace es que a partir de una cámara transforma un flujo pulsátil que cuando entra en contacto con esa cámara de aire, o esa cámara de Winkelset, y lo convierte en un flujo constante. Y este modelo permitió a Stephen Hales explicar cómo el flujo pulsátil de la sangre del corazón se transformaba en un flujo continuo en los capilares. Sin embargo, fue finalmente el doctor Otto Frank el que desarrolló y depuró el concepto adecuadamente y proporcionó a partir de esto una base matemática. Como vemos en pantalla, este modelo tiene varios componentes. Tenemos un sistema de reservorio o de capacitancia que va a ser dado por las venas. Tenemos una bomba pulsátil que es el corazón. Tenemos un componente elástico y dinámico que son las grandes arterias. Tenemos un componente resistivo que van a ser las arterias periféricas. Entonces, Otto Frank en el siglo XIX dedujo una fórmula con la cual se puede conocer el volumen sistólico. Básicamente, el volumen sistólico va a ser igual a el área de la porción sistólica de la curva de la presión arterial sobre la impedancia arterial. Entonces, cuando se analiza el área de la porción sistólica de la curva de la presión arterial y se analiza la variable Z, que es la impedancia arterial, se puede estimar el volumen sistólico. Y conociendo el volumen sistólico y multiplicándolo por la frecuencia cardíaca, se puede conocer el gasto cardíaco. Recordemos entonces que la impedancia representa las cualidades físicas de las arterias que se oponen en el árbol vascular al paso de la sangre que es eyectada por el corazón. Nosotros podríamos hacer una analogía con los sistemas eléctricos y podríamos decir que sería la oposición del circuito a la corriente si nosotros empezáramos a aplicar una tensión. Entonces la impedancia es algo que en el sistema vascular, puntualmente en las arterias, depende de la elastancia arterial, de la refractancia arterial, de la contractilidad y de las resistencias. Y los algoritmos de los sistemas funcionan a partir del cálculo de la impedancia para poder calcular el volumen sistólico y poder conocer el gasto cardíaco. Definamos unos términos que hemos mencionado: la elastancia arterial, que es la capacidad de las arterias para deformarse y regresar a su forma original cuando se ejerce una presión sobre ellas; la refractancia arterial, que es la capacidad de las arterias para reflejar las ondas de presión, influenciando la eficiencia del sistema circulatorio y la distribución del flujo sanguíneo; la contractilidad, que es la habilidad del músculo cardíaco para contraerse y relajarse; y la resistencia, que son las fuerzas que se oponen al flujo sanguíneo.
que son influenciadas a su vez por el diámetro de los vasos sanguíneos y por la viscosidad de la sangre. Ahora, la impedancia representa entonces la relación entre los cambios de presión y los cambios de volumen sistólico, y la impedancia a su vez va a depender de la sangre dentro del sistema cardiovascular y también va a ser dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que cambia latido a latido. Podríamos decir entonces que la impedancia va a depender de la fuerza de eyección del ventrículo izquierdo, de la compliance arterial, de la resistencia de los vasos periféricos y también de las ondas reflejadas. Entonces aquí empezamos a meternos a lo que viene a ser la interpretación matemática del modelo de Winkelzell. Entonces, según el modelo de Winkelzell, el corazón es una fuente de flujo, que lo podemos ver acá. Este es el corazón. Nosotros tenemos un flujo positivo, que es lo que vemos acá como Q-dist. Es un flujo que está distendiendo el tubo, que son las arterias. En este modelo, las grandes arterias funcionan como un tubo elástico y ese tubo elástico está conteniendo un volumen y ese volumen a su vez está ejerciendo una presión, mientras que las arterias periféricas se van a encargar de ejercer una resistencia al flujo, que es lo que vemos acá representado como R. Y esa resistencia termina siendo la responsable de ejercer una presión y un flujo de salida hacia la microcirculación, que vendrían a ser estas unidades que estoy seleccionando aquí con el cursor. Ahora, la ley de la conservación de las masas permite entonces que nosotros escribamos que la entrada va a ser una variable que va a ser dependiente del tiempo. Entonces vamos a tener un flujo de distensión y ese flujo de distensión que podemos ver expresado acá va a ser igual al delta de volumen sobre el delta de presión, o podríamos decir también que va a ser igual al delta de presión sobre el delta de tiempo. Tenemos también una compliance del sistema circulatorio que podríamos definir como el delta del volumen, que podemos ver expresado en pantalla, sobre el delta de presión, y podríamos también calcular el flujo de salida, y precisamente esto que estamos haciendo acá, este ejercicio, viene a ser el ejercicio que hacen los sistemas de monitorización mínimamente invasivo que funcionan con análisis de contorno de la onda de pulso. Este es el ejercicio que hacen dichos sistemas que se basan en el modelo de Winkelzell. Entonces, se supone que el flujo de salido va a ser algo que se va a modelar a partir de la ley de Hagen-Poiseuille. Recordemos que la ley de Hagen-Poiseuille nos dice a nosotros que el flujo es igual a pi multiplicado por el delta de presión multiplicado por el radio a la cuarta potencia sobre 8 multiplicado por la viscosidad multiplicado por la longitud. Ahora, cuando nosotros aplicamos esto al modelo de Winkelzell, podríamos decir entonces que el flujo de salida va a ser igual a 1 sobre R multiplicado por el delta de presión. Por lo tanto, nosotros tendríamos la ecuación 2 para poder calcular el flujo de entrada. Y lo que viene a ser el volumen latido, que lo hemos expresado en pantalla, lo podríamos calcular como una integral. Recordemos que las integrales nos permiten a nosotros calcular el área bajo la curva entre dos puntos específicos en un periodo de tiempo determinado, y esto es lo que nosotros podemos ver en esta ecuación 3 y en esta ecuación 4. El TO en esta integral viene a representar el tiempo de inicio del latido, mientras que el TD viene a representar el tiempo de fin del latido, que es lo que nosotros estaríamos intentando cuantificar o hallar a partir de esta integral. Entonces analicemos la ecuación 3. La ecuación 3 nos dice básicamente que el volumen latido, que es el BIN, va a ser igual a la integral del flujo de entrada durante un latido cardíaco, que es lo que nosotros estamos viendo aquí expresados como B, que hace referencia al latido cardíaco. Y en la ecuación 4 nosotros veríamos
que si nosotros continuamos despejando todo esto, tendríamos que el volumen latido va a ser igual a la integral de la función de la distensibilidad sobre la presión en un intervalo de tiempo, que esto vendría a ser lo que nosotros podemos apreciar donde estoy señalando, más la integral del cambio de presiones dividido por la resistencia del sistema vascular. Ahora, nosotros conociendo el volumen latido, que es el volumen sistólico, podríamos obtener el gasto cardíaco multiplicándolo por la frecuencia. Entonces los sistemas utilizan enfoques analíticos para poder estimar el flujo de manera simplificada, de manera que el flujo se empieza a asumir como algo que es proporcional a un único término que va a ser una función de la onda de presión arterial. Entonces, todos estos sistemas que se basan en el modelo de Winkelmann se fundamentan en suposiciones que vamos a ver más adelante. Lo que hacen estos sistemas es que las variables desconocidas de las ecuaciones de flujo se empiezan a evaluar utilizando todos los supuestos matemáticos que estamos viendo expresados en la tabla 1. Por lo tanto, vamos a empezar a reducir las expresiones a una función que va a ser determinada por la presión, el tiempo y una constante de proporcionalidad, que esa constante de proporcionalidad va a ser expresada como K, que luego puede determinarse a través de la calibración con una medida de referencia. En teoría, lo que está dentro de la parábola va a terminar por ser el área, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, este T0 que nosotros vemos acá hace referencia al tiempo inicial. El TD que vemos acá va a hacer referencia al tiempo final. Lo que nosotros vemos acá como TS es el tiempo de sístole, y lo que nosotros vemos aquí va a ser el tiempo de fin de sístole. Tendríamos también el tiempo de diástole y tendríamos otra variable que no se aprecia en esta gráfica, pero que es muy importante, que se conoce como DT, que el DT viene a ser el tiempo infinitesimal, que representa el tiempo que transcurre desde el T0, que es el tiempo inicial, hasta el TD, que viene a ser el tiempo final. Entonces, ¿por qué se utilizan integrales? Básicamente, en este método se utilizan integrales para poder definir un área, y esa área va a ser el área desde el tiempo inicial al fin de la sístole. Esto en el contexto de un determinado valor de una función. Entonces vamos a empezar a ver algunos de los modelos matemáticos que tienen estos dispositivos que se fundamentan en el análisis del contorno de la onda de pulso. Vale la pena mencionar entonces que el valor de la medida va a ser un valor que nunca va a ser totalmente real, porque si han entendido lo que he dicho hasta el momento, se basa en muchas suposiciones matemáticas. Entonces hay varios supuestos que debemos desglosar. Tenemos el primer supuesto. El primer supuesto es cuando se asume que la sangre que entra va a ser la misma que la que sale. Por lo tanto, de las distintas ecuaciones, lo que se eliminaría va a ser la compliance. Entonces, esta suposición se va a basar en un principio matemático o físico que va a ser el principio de conservación, que básicamente dicta que la sangre que entra y que sale es la misma si lo extrapolamos a este contexto fisiológico. Por ende, nosotros en este enfoque o en este supuesto podríamos simplificarlo en que el flujo de salida va a ser un subrogado de la ley de Hagen-Poiseuille. Entonces, para poder conocer el volumen sistólico, que es el BIN, lo que nosotros haríamos es lo siguiente: se va a determinar el delta de presiones dentro del intervalo de tiempo, que es lo que estamos viendo acá. Luego se va a integrar la diferencia de presiones respecto al tiempo, como vemos acá, y cuando se haya calculado la integral, se va a dividir el resultado por la resistencia vascular, que es lo que estamos viendo acá, con el objetivo de poder obtener el volumen de eyección. Y eso es lo que haría el sistema en caso de que se asuma que el flujo va a ser periódico
¿Por qué? Porque se elimina la compliance y se simplifica la fórmula en un solo término, que es lo que estamos viendo en pantalla. Pero tenemos también otro supuesto, que este otro supuesto sería si solo nos centramos en la sangre que está almacenada en las arterias y eliminamos el flujo de salida. Si nosotros hacemos esto, lo que va a ocurrir es que la resistencia va a ser infinita. ¿Por qué? Básicamente porque la sangre no va a salir del sistema circulatorio. La sangre que está en el sistema circulatorio, como es un sistema cerrado, y esto lo sabemos gracias a William Harvey, por eso lo mencionábamos al inicio en los apartados históricos, los descubrimientos de él en el siglo XVII sobre el sistema circulatorio cerrado, nosotros entonces vamos a tener siempre la misma cantidad de sangre en el sistema vascular, a menos que nos abran una arteria y pasemos a ser un sistema que se está desangrando. Y si nosotros utilizamos este supuesto, vamos a simplificar a una integral que va a relacionar la compliance respecto a la presión. Entonces, el volumen sistólico va a ser igual a la integral de la función de la compliance del sistema vascular respecto a la presión, desde el valor inicial de la presión hasta el valor final de la presión. Aquí nosotros estaríamos asumiendo que no existe un flujo de salida. Entonces nos vamos a centrar en la sangre que ya está almacenada. Podríamos tener también otro supuesto, y es que nosotros asumamos que en diástole el flujo de entrada va a ser cero porque no está entrando sangre activamente al corazón, sino que el movimiento de la sangre se debe a la compliance. Entonces, la compliance termina teniendo una función que se va a encargar de bombear la sangre y el flujo de salida va a terminar siendo posible aunque el corazón no esté activo, precisamente por la compliance. Entonces, para poder conocer el volumen sistólico tendríamos que hacer lo siguiente. Tendríamos que separar la ecuación en integrales tanto de diástole como en integrales de sístole, que es lo que estamos viendo en pantalla. Y en la primera parte de la ecuación nosotros vamos a calcular la integral de la diferencia de la presión durante la sístole, que es lo que estamos viendo acá. Luego vamos a calcular la integral de la diferencia de la presión en diástole, que es lo que vemos aquí en la otra parte. Luego de que nosotros tengamos esto, vamos a multiplicarlo por 1 más 1 sobre la resistencia para poder considerar cómo las variaciones de la presión en diástole y en sístole se pueden ver afectadas por la resistencia del sistema. Luego se suman las contribuciones tanto de la sístole como la de la diástole para poder obtener el flujo total o para poder obtener la entrada del flujo total, para ser más puntual. Ahora, nosotros tendríamos también que calcular la integral de la compliance en relación a la presión desde el inicio de la diástole hasta el final de la sístole. Luego se va a tener que comparar, o luego se divide la integral de la presión durante la diástole y la sístole, como podemos ver en pantalla, y se añade 1, que es lo que vemos acá, como un factor de corrección. ¿Por qué? Este 1 básicamente sugiere o implica que se tienen en cuenta los cambios relativos de la compliance según el momento dado del ciclo cardíaco, sea la diástole o sea la sístole. En este modelo estaríamos utilizando como supuesto que si el flujo de entrada de diástole es 0, el movimiento de la sangre por el árbol vascular se va a deber a los cambios de la distensibilidad, y van a ser esos cambios de distensibilidad los que bombean la sangre y los que definen el flujo de salida. Tendríamos también otro supuesto. Este supuesto básicamente asume o piensa que la compliance de las arterias no cambia durante el latido del corazón. Entonces, durante la diástole, la presión en las arterias va a disminuir gradualmente gracias a constantes de tiempo, como si nosotros estuviéramos desinflando lentamente un globo. La ecuación que nosotros vemos en pantalla, que vamos a ver a continuación, representaría el flujo de entrada y nos diría que el volumen sistólico va a ser igual a la compliance,
que representa la capacidad de los vasos sanguíneos para expandirse y para poder contraerse en respuesta a los cambios de presión sanguínea, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces se asume que la compliance va a ser constante durante todo el latido cardíaco. Posteriormente vamos a tener la integral que indica los cambios de presión durante la diástole y veríamos que la inversa de la constante de tiempo del sistema va a terminar por reflejar la rapidez con la que el sistema cardiovascular responde a los cambios de presión. Entonces nosotros estaríamos asumiendo que la presión de las arterias va a disminuir constantemente y gradualmente a partir de constantes de tiempo. También tendríamos otro supuesto y es el de que la potencia es proporcional a flujo. En este caso, en el modelo de Winkelsen, la potencia necesaria para poder mover el flujo se gastaría solamente en la resistencia. En este orden de ideas, la potencia instantánea para poder conducir el flujo a través de la resistencia, que es lo que estamos viendo acá, sería directamente proporcional al delta de la presión al cuadrado y sería inversamente proporcional a la resistencia. Luego tendríamos que calcular algo que se conoce como la potencia cuadrática media, que la potencia cuadrática media es una medida estadística que representa la magnitud del promedio de un conjunto de valores, y la potencia cuadrática media de la función xt va a ser igual a la integral de la función xt al cuadrado durante el intervalo de tiempo. Posteriormente, esta medida se tendría que dividir sobre la duración del intervalo de tiempo, que es lo que estamos viendo acá, y esto nos daría el promedio de la cantidad al cuadrado durante ese tiempo. Finalmente, tendríamos que tomar la raíz cuadrada del promedio y a partir de esto podríamos obtener lo que viene a ser la potencia cuadrática media. Luego de esto, que este es el modelo matemático de supuestos que es un poco más complejo, se tendría que calcular el flujo de entrada. Entonces, en este modelo se asume que el flujo de entrada, que es el QI, es igual a el volumen sistólico. Por ende, el volumen sistólico vendría a ser igual al delta de presiones, que es lo que estoy señalando, multiplicado por K, que es una constante, y se divide el valor sobre el cuadrado de la resistencia, que es lo que estaríamos viendo en la parte inferior. Ahora, en este modelo se asume que la potencia está relacionada con el componente pulsátil de la onda de presión arterial. Esto vendría a ser como una analogía a la potencia de corriente alterna, donde la potencia se va a relacionar con el componente oscilatorio de la señal. Basado entonces en esta idea, el volumen sistólico se podría simplificar en el componente pulsátil de la presión, que el componente pulsátil de la presión va a ser igual a K sobre la resistencia al cuadrado. Y para poder calcular la presión pulsátil, nosotros deberíamos conocer el delta de presiones y también deberíamos conocer la contribución del flujo sanguíneo de las variaciones pulsátiles. Posteriormente, se tendría entonces que calcular la integral del delta de presión sobre la resistencia a lo largo de un intervalo de tiempo, que es lo que podemos ver en esta parte de la ecuación, y luego se tendría que dividir el resultado de la integral en el intervalo de tiempo y se tendría que obtener el promedio de las variaciones pulsátiles de la presión arterial en ese intervalo de tiempo. Finalmente, lo que se hace es que se asume el volumen sistólico en términos del componente pulsátil de la presión, o se asume, en otras palabras, que el volumen sistólico va a ser proporcional al flujo. Se asume entonces que la potencia es proporcional a el flujo. Sin embargo, resulta que la relación entre presión y volumen nunca es una relación lineal. De hecho, en arterias rígidas varía con mayor significancia. Cuando nosotros hablamos de los principios de la termodilución transpulmonar, básicamente debemos recordar que
Para poder realizarlo, lo que se hace es que se inyecta un volumen predefinido de un indicador, aproximadamente entre 10 a 20 mililitros de solución salina, que usualmente se encuentra por debajo de 8 grados centígrados. Se estima que aproximadamente el 96 al 97% del indicador se va a recuperar posteriormente en la aorta. Se puede perder más indicador si el paciente llega a tener un agua extrapulmonar que sea alta. El fabricante del sistema PAICO recomienda usualmente que se utilicen 15 mililitros de solución que se encuentre por debajo de 8 grados centígrados y que se inyecten aproximadamente unos 7 segundos. Luego de que esto se inyecta, se mezcla con la sangre, viaja por las cámaras derechas, por la circulación pulmonar, por las cámaras izquierdas, por la aorta y luego por la circulación sistémica. Se centra la diferencia en la temperatura por un termistor que se encuentra en una arteria central o periférica, puede ser una arteria femoral, axilar, braquial o radial, y el gasto cardíaco se determina por calcular a partir del área generado bajo la curva de termodilución, según la formulita que vemos en pantalla, que es la fórmula de Stewart-Hamilton, que básicamente dice que el gasto cardíaco es igual a la constante de cálculo según el volumen inyectado y las características físicas del catéter multiplicado por la temperatura de la sangre menos la temperatura del inyectado sobre la integral del cambio de la temperatura con el tiempo, que es el área bajo la curva de termodilución. Históricamente se había utilizado la dilución con doble indicador transpulmonar para poder determinar los volúmenes y usualmente se utilizaba un indicador frío y se utilizaba también verde de indocianina. Lo que pasa era que el frío se equilibraba con el espacio extravascular y el colorante se unía a las proteínas y permanecía a nivel intravascular, como podemos ver en esta imagen. Y el volumen de distribución del frío daba el volumen térmico intratorácico, mientras que el volumen de distribución del colorante daba el volumen de sangre intratorácico. Pero actualmente se utiliza un solo indicador, que puede ser litio en el caso del LiDCO, o puede ser también un indicador frío, como es en el caso del PAICO. Esta es la curva de termodilución transpulmonar. Vemos entonces un eje Y, que es el delta de temperatura, y un eje X, que viene a ser el tiempo. El eje Y, que es el delta de temperatura, es un eje que es lineal de manera estándar. ¿Esto qué significa? Básicamente que la distancia entre cada número va a ser siempre la misma, por ejemplo 1, 2, 3, y el eje X, que es el eje del tiempo, ya va a ser un eje que es logarítmico, y al ser un eje que es logarítmico permite apreciar cambios menores, sobre todo en esta parte de aquí que viene a ser la cola, porque en la cola vamos a tener un cambio más lento de la temperatura. Entonces, como es algo que es logarítmico, la distancia entre cada número no va a ser uniforme, sino que se va a basar en el número de base. Por ejemplo, la distancia entre 1 y 10, cuando nosotros vemos la gráfica, va a ser la misma que entre 10 y 100 o que entre 100 y 1000. Esto entonces, ¿por qué es útil que sea logarítmico? Básicamente porque nos va a permitir ver de manera confiable cambios que son muy sutiles, sobre todo en la partecita de la cola, cambios que nosotros no podríamos ver en una imagen o en un eje que fuera lineal puntualmente. Bueno, continuemos. Entonces acá tenemos unas líneas. Tenemos una línea continua, que la línea continua se grafica por interpolación. Eso quiere decir que se estiman valores dentro del rango de datos que ya son conocidos. Y tenemos una línea discontinua que se grafica por extrapolación. Recordemos que en matemáticas y en estadística la extrapolación nos permite a nosotros predecir valores futuros basándonos en valores de datos existentes, y esto nos permite a nosotros excluir a los fenómenos de recirculación. Por eso es importante que lo mencionemos. Entonces, la curva que nosotros vemos acá, que habíamos dicho que era la curva inferior, que es la curva con extrapolación logarítmica, permite que nosotros definamos el tiempo medio de tránsito.
y que nosotros también podamos medir el tiempo de descenso exponencial del indicador, que es lo que nosotros vemos acá como MTT y también como DST. Entonces, ¿qué es el tiempo medio de tránsito? El tiempo medio de tránsito es el tiempo para que se detecte la primer partícula más la diferencia de tiempo promedio entre la detección de la primera partícula y todas las otras partículas, o sea que sería el tiempo que tarda la mitad del indicador frío en pasar. Y tenemos el otro tiempo, que es el tiempo dependiente descendiente, que básicamente es el tiempo de decaimiento de la temperatura entre dos puntos establecidos en la curva de termodilución, por ejemplo, desde el 80 al 40%, que es lo que nosotros estaríamos viendo acá. Ahora, otra cosa que nosotros no podemos excluir, y esto se ve muy claro en esta imagen, es que dependiendo la arteria, por ejemplo la arteria pulmonar o si es la aorta, la curva va a tener un tiempo de apariencia distinto, puede ser más largo, también puede que tenga un delta de temperaturas que va a variar o que tenga un tiempo de retorno que puede ser diferente dependiendo pues de la arteria donde se realice la medición. Luego de la calibración del sistema se puede obtener una monitorización continua del gasto cardíaco y de otros parámetros. En pantalla vemos las ecuaciones. En el caso de que queramos hallar la resistencia vascular sistémica, esta sería, matemáticamente hablando, igual a la presión arterial media menos la presión venosa central multiplicada por 80 sobre el gasto cardíaco. Si quisiéramos calcular el índice de resistencia vascular sistémica, cambiamos el gasto cardíaco por el índice cardíaco. Recordemos que el índice cardíaco va a ser igual al gasto cardíaco sobre la superficie corporal. La resistencia vascular sistémica usual es de 800 a 1200 dinas por segundo por centímetro a la 5. Si quisiéramos conocer la variabilidad de volumen sistólico, sería el volumen sistólico máximo menos el mínimo multiplicado por 100 sobre el volumen sistólico medio. Debe estar en condiciones de normalidad por debajo de 10 a 15%. Si quisiéramos calcular la variabilidad de presión de pulso, sería la PP max menos la min sobre la PP media, luego de multiplicar este gradiente por 100, debería ser menor de 10%. Y por último tendríamos también la contractilidad máxima del ventrículo izquierdo, la potencia cardíaca, que no sería más que la PAM multiplicada por el gasto cardíaco sobre 451 y debería estar entre 0.5 a 0.0. Además, la termodilución transpulmonar proporciona una evaluación de la precarga que es confiable y esto lo hace a partir de la medición de parámetros volumétricos de la precarga. La valoración de la precarga se puede hacer con el volumen diastólico final global y con el volumen sanguíneo intratorácico. Debemos hablar de varios volúmenes que son los que vemos acá, parámetros que son muy importantes. Empezaríamos primero con el volumen térmico intratorácico, que es el que vemos en la imagen superior, que básicamente indica la relación entre el volumen de distribución del indicador térmico, el volumen sanguíneo pulmonar, el agua extravascular pulmonar y los volúmenes de la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y se calcularía multiplicando el gasto cardíaco por el tiempo de tránsito medio del indicador. Y el agua extravascular pulmonar, y se calcula multiplicando el gasto cardíaco por el tiempo de decaimiento exponencial. Y tendríamos también el volumen global de fin de diástole, que es el volumen de fin de diástole de las 4 cámaras cardíacas, y se calcula restando el volumen térmico pulmonar del volumen térmico intratorácico. Hay algunos parámetros importantes que debemos mencionar, empezando por el volumen global de fin de diástole, que es una medida que es estática. Usualmente se encuentra en torno a 680 a 800 mililitros por metro cuadrado. Otro parámetro importante es el índice de función cardíaca, que es la relación del índice cardíaco dividido por el volumen global de fin de diástole. También la fracción de eyección global, que no es más que la relación del volumen sistólico de una cuarta parte del volumen global de fin de diástole. Se expresa como porcentaje. Usualmente está en torno a 25 a 35%. También tenemos el volumen sanguíneo intratorácico, que no se ve en esta imagen, pero matemáticamente vendría a ser el volumen global de fin de diástole multiplicado por 1.25. También podemos calcular el agua
pulmonar extravascular, que normalmente debe ser menor de 10 mililitros por kilo, y básicamente refleja el volumen de líquido que está contenido entre el intersticio y el alveolo. Cuando un paciente tiene un SDRA o tiene un edema pulmonar hidrostático, lo que va a pasar es que se va a elevar, al igual que si el paciente tiene una clara sobrecarga de líquidos. Otro índice importante es el índice de permeabilidad vascular pulmonar, que debería estar por debajo de 3. Este índice no es más que la relación del agua extravascular pulmonar y el volumen sanguíneo pulmonar. En pantalla podemos apreciar las fórmulas matemáticas que nos permiten a nosotros calcular todos estos parámetros. Cuando nosotros hablamos de estos parámetros, debemos también traer a colación algunos puntos claves muy útiles. Entonces hablemos un poco sobre el volumen global de fin de diástole. El volumen global de fin de diástole es una medida que es confiable para reflejar cambios ecocardiográficos en la precarga a nivel del ventrículo izquierdo. Cuando nosotros tenemos un paciente con valores por encima de 800 mililitros por metro cuadrado, nosotros deberíamos considerar este punto de corte como un punto de precaución para evitar el exceso de líquidos o para ser acucioso con los mismos. En cuanto al agua pulmonar extravascular, si nosotros llegamos a tener unos valores altos, esto también nos sugiere a nosotros una precaución en la infusión de líquidos. También recordemos que el agua pulmonar extravascular permite que nosotros diferenciemos el edema pulmonar cardiogénico del edema pulmonar inflamatorio. Lo normal es que esté por debajo de 7 mililitros por kilo, otros autores dicen de 10 mililitros por kilo, como vimos en la imagen pasada, pero el caso es que si nosotros nos encontramos con un agua pulmonar extravascular que esté por encima de 10, debemos pensar en un edema pulmonar, y si está por encima de 15, esto tiene un valor predictivo positivo para un edema pulmonar de más del 99%. Hay un estudio muy interesante de Saca y colaboradores, fue un estudio retrospectivo que se hizo con 373 pacientes, que mostró que la tasa de mortalidad aumentaba del 33 al 65% si el agua pulmonar extravascular aumentaba de 10 a 15 mililitros por kilo. Un índice que habíamos mencionado a priori era el índice de permeabilidad vascular pulmonar, que el índice de permeabilidad vascular pulmonar estima la relación entre los compartimientos de fluido extravascular e intravascular a nivel pulmonar, y en este orden de ideas permite diferenciar el edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Hay un estudio multicéntrico prospectivo interesante de un autor que recibe el apellido de Kuchimoto, que mostró que cuando nosotros nos encontramos un índice de permeabilidad vascular pulmonar entre 2.6 a 2.9, esto podría ser muy indicativo de que nuestro paciente tenga una lesión pulmonar aguda, esto con una especificidad superior al 90%. También vale la pena en este orden de ideas traer a colación un estudio de Monet y colaboradores que mostró que un valor por encima de 3 era diagnóstico para SDRA o para lesión pulmonar aguda, con una sensibilidad de 85%, una especificidad de 100%, mientras que un valor por debajo de 1.7 descarta SDRA con una especificidad de hasta el 95%. En cuanto a la fracción de eyección global, que la habíamos mencionado ahorita, esto puede ser un parámetro útil para poder evaluar la función biventricular global. Y en cuanto al índice de función cardíaco, pues eso también va a ser otro parámetro complementario para evaluar precisamente la función biventricular global. En pantalla podemos ver entonces que finalmente los sistemas de monitorización mínimamente invasivos nos permiten a nosotros evaluar componentes asociados con la eyección como el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen sistólico, el índice de volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, con la contractilidad como por ejemplo lo es
la fracción de eyección global, el índice de función cardíaca, el volumen de sangre intratorácico, la contractilidad ventricular izquierda y el poder cardíaco. También nos permite a nosotros evaluar la precarga a través del volumen global al final de la diástole, el índice de volumen telediastólico global, el índice de volumen de sangre intratorácica, el índice de permeabilidad vascular pulmonar, el agua pulmonar extravascular indexada, la presión venosa central, la variabilidad de volumen sistólico y de presión de pulso, y también la poscarga a través del índice de resistencia vascular sistémica, la presión arterial media, la velocidad de aumento de la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica. Recordemos que en la contracción isovolumétrica se produce un punto máximo de presión y ese punto máximo de presión coincide con el momento de apertura de la válvula aórtica. Eso lo habíamos visto cuando estábamos hablando de los apartados fisiológicos. Entonces coincide con ese momento de apertura de la válvula aórtica y también coincide con la velocidad de aumento de la presión ventricular pico. Eso se conoce como el DT max, que es lo que estamos viendo acá. Y esto estima el inotropismo ventricular y a su vez está influenciado por la precarga y por la poscarga. Cuando no se altera la precarga o no se altera la poscarga, cuando nosotros nos encontramos un aumento de la presión ventricular pico, que es lo que estamos viendo acá donde yo estoy señalando con el cursor, esto podría explicarse por un aumento del inotropismo. Finalmente, la contractilidad ventricular termina por ser una aproximación burda de la presión ventricular, que la presión ventricular solamente la podríamos evaluar a través de métodos invasivos. Nosotros con este aproximado un poco tosco, un poco burdo, que es la contractilidad ventricular, finalmente podríamos tener una aproximación de la presión ventricular. Sin embargo, tenemos que mencionar que el valor que se arroja a través de esta medida es un valor que infraestima ligeramente la presión intraventricular, pero pues es útil cuando nosotros lo valoramos como una tendencia. Finalmente, ese valor de la presión ventricular pico sería igual a el cambio en la presión arterial sobre la máxima presión arterial que se alcanza durante el ciclo cardíaco. Entonces, en el mercado tenemos disponibles dos dispositivos que están basados en termodilución transpulmonar, el PICO o el Pulsio Flex, que es de Alemania, y el VolumeView, que es de Edwards Lifesciences y es de Estados Unidos. Los paquetes de software que ellos manejan son propiedad de los fabricantes y no están abiertos. El PICO fue un sistema que se creó en el año 1997, está validado comparado con el catéter de arteria pulmonar y se integra a un sistema ProAQ, mientras que el VolumeView utiliza un sistema de monitoreo EB1000. Se validó primero en animales en el año 2010, luego se validó en humanos en el año 2012 y se ha validado comparado con el PICO con una muestra de 62 pacientes con 443 mediciones y mostró una concordancia general que llegaba casi al 100%. Ambos sistemas requieren una línea arterial y también requieren un catéter venoso central con un termistor, además de que requieren un transductor de presión que esté conectado al monitor. A pesar de que el VolumeView y el PICO comparten el principio de Stewart-Hamilton, tienen algoritmos específicos diferentes. El PICO es un sistema útil que estima el gasto cardíaco por termodilución y por análisis de contorno de onda de pulso. Ese análisis del contorno de onda de pulso se realiza integrando el área bajo la parte sistólica de la curva y dividiéndola por la compliance aórtico. Utiliza un modelo de simulación que incluye la impedancia, el área bajo la curva y la distensibilidad y tiene en cuenta las propiedades geométricas de la curva, como por ejemplo la muesca dicrótica que la estamos viendo en pantalla. La muesca dicrótica, recordemos que nos permite a nosotros identificar el componente sistólico, que vendría a ser este, y el componente diastólico, que vendría a ser este. En este orden de ideas, el PICO evalúa la compliance arterial y también la resistencia vascular sistémica a través de un algoritmo patentado cuando nosotros pues hacemos una calibración. Este es el algoritmo del sistema PICO.
lo podemos ver en pantalla, donde vamos a tener un factor de calibración específico que se multiplica por la frecuencia cardíaca por la integral del área bajo la curva de presión más el componente de compliance aórtico multiplicado por la forma de la curva de la presión arterial. En cuanto a las diferencias técnicas del Volume View, el algoritmo es propiedad del fabricante. El Volume View mide el volumen global de fin de diástole con las pendientes de la parte ascendente, que es S1, y también descendente, que es S2, a nivel de la curva de termodilución. Aunque mida el volumen global de fin de diástole diferente al PICO, se considera que son totalmente intercambiables un sistema con el otro. Lo mismo ocurre también con el agua pulmonar extravascular, que aunque la fórmula que utiliza el Volume View es la misma, va a cambiar ligeramente el resultado porque el volumen global de fin de diástole se mide de manera distinta en el Volume View en relación al PICO. Entonces puede calcularse, no digamos de forma distinta porque la fórmula es la misma, sino que puede obtenerse un valor ligeramente distinto, pero vuelve y juega, son valores en general intercambiables. También se ha planteado la utilización del litio como indicador. Esto fue descrito por primera vez por Linton en el año 1993 y actualmente en el mercado se encuentra disponible el sistema LiTCO Plus. LiTCO es un sistema que viene de Londres y que utiliza un algoritmo que es de Puls-Co. El algoritmo Puls-Co se basa en los principios de conservación de masa y de poder, no se basa en el modelo de Wien, que es el que hemos estado describiendo. Básicamente calibra el análisis de la forma de onda de presión mediante dilución transpulmonar de litio. Recordemos que el litio no está autorizado en todos los países, por lo tanto en algunas zonas geográficas no se puede utilizar el litio. Se sabe que el cloruro de litio en bajas dosis no es tóxico y la dosis de litio que se utiliza con el sistema de monitoreo LiTCO pues no es tóxica ni tiene efectos adversos. La dosis total máxima que recomienda el fabricante del LiTCO es de 3 milimoles y esto es una dosis que tampoco tiene ningún margen de toxicidad incluso cuando se alcanza. De hecho, para que el litio pueda alcanzar un valor tóxico se tendría que sobrepasar o exceder el valor de seguridad máxima del fabricante para poder alcanzar cierto grado de toxicidad. El litio es un buen indicador básicamente porque no hay una pérdida significativa en el primer paso de la circulación y porque el litio se redistribuye rápidamente. El LiTCO en relación a otros sistemas de monitorización que estén basados en dilución, puntualmente en termodilución, que vendrían a ser los otros dispositivos que si bien no son iguales, también funcionan en un principio de dilución transpulmonar, tiene un error porcentual de aproximadamente el 15%. Y el sistema pues utiliza una corrección de las variables con la fórmula que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Cuáles son las ventajas del LiTCO? Que se puede usar cualquier línea arterial, que la autocorrelación es estable y que la calibración es independiente. Esos serían los beneficios. ¿Cómo se utiliza? Se inyecta cloruro de litio isotónico, se aplica como un bolo entre 0.002 a 0.004 milimoles por kilo. Esto se hace a través de una vía venosa central o periférica. Se genera una curva de concentración tiempo mediante un electrodo ion selectivo que está conectado al sistema manómetro de la línea arterial. También hay un electrodo sensible al litio que está situado en una celda de flujo continuo. Se conecta a la línea arterial a través de una llave de 3 vías que cuando esté abierto va a permitir que la sangre fluya a través del ensamblaje del sensor aproximadamente unos 4 mililitros minuto. Esto es algo que se va a limitar por una bomba peristáltica que es alimentada por una batería.
Esta celda de flujo está hecha por policarbonato y está diseñada con una entrada excéntrica para que la sangre gire alrededor de la punta del electrodo. Ese electrodo contiene una membrana, esa membrana es selectivamente permeable al litio. Luego el voltaje de la membrana se calcula a través de la ecuación de Nernst con la concentración de litio que hay en el plasma. Se aplica una corrección por la concentración de sodio en el plasma. Esto porque en ausencia de litio el voltaje de referencia va a estar determinado por la concentración de sodio y finalmente el voltaje se mide con un amplificador aislado. Esto se digitaliza y se hace un análisis de estos datos. En pantalla vemos la curva con su área A y con su área B si no existiese recirculación. Con el LIGHTCO el gasto cardíaco va a ser igual a la dosis de litio en milimoles multiplicado por 60 sobre el área bajo la curva multiplicada por 1 menos el volumen celular empaquetado, que el volumen celular empaquetado va a ser igual a la hemoglobina dividido 34. El LIGHTCO toma la presión arterial, lo convierte en una representación gráfica de cómo el volumen sanguíneo varía con el tiempo y luego por autocorrelación se encuentran patrones repetidos de una señal para poder conocer el volumen sistólico latido a latido. Se empiezan a utilizar desviaciones cuadradas y también una desviación tau para poder identificar la periodicidad de la señal volumen-tiempo y poder estimar la frecuencia cardíaca. Luego se usa el valor de volumen sistólico y se utiliza un valor de calibración. Ese valor de calibración es específico para poder calcular el gasto cardíaco y básicamente así funciona. En cuanto a la aplicación según la evidencia, Richards hizo un estudio monocéntrico con 60 pacientes con choque séptico en los cuales siguió la expansión de volumen intravascular con PICO versus PVC. No encontró diferencias en tiempo de resolución de choque, pero el PICO sí se asoció con menos uso de líquidos y menos transfusión de glóbulos rojos. Tagami y colegas hicieron un estudio con 88 pacientes post parada cardíaca, en el cual hicieron 462 mediciones con sistema PICO. Hicieron 3 mediciones y encontraron que la precisión era menor al 15% y había una variación de aproximadamente el 7.8%. En la actualidad se sabe que el PICO es un sistema que es fiable en cirugía cardíaca, en quemaduras, en sepsis, en disfunción ventricular izquierda severa, en SDRA, en terapia de reemplazo renal veno-venoso. Acá vemos la distribución de valores medios del estudio de Tagami. Vemos el gasto cardíaco, el volumen telediastólico global, el agua pulmonar extravascular y el índice de permeabilidad vascular pulmonar, y vemos como en general existe una homogeneidad entre los distintos valores y mediciones. Monet publicó un estudio en Critical Care en agosto del año 2011 donde evaluó la precisión de las técnicas de termodilución transpulmonar. Lo hizo con 91 pacientes hemodinámicamente estables, en los cuales se pusieron 5 inyecciones y evaluó el coeficiente de variación. Él encontró que cuando se aplicaban 3 inyecciones había una adecuada precisión para el índice cardíaco, el ELW y el GETW. Una revisión sistemática y metaanálisis de 14 estudios de Benz y colaboradores con 961 postquirúrgicos mostró que la utilización de las técnicas de termodilución transpulmonar para poder guiar la fluidoterapia se asociaba con menor morbilidad posoperatoria, con menos complicaciones infecciosas, cardiovasculares y abdominales y menos días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Acá vemos cómo cuando se utilizaron 3 inyecciones se logró una adecuada precisión cuando se estaba utilizando la termodilución transpulmonar. Una revisión sistemática del año 2020 de Scully de 9 estudios en pacientes con choque séptico también señaló un beneficio potencial de la termodilución transpulmonar en relación al equilibrio de líquidos y la cantidad de líquido intravenoso utilizado. Tuvo un total de 813 pacientes, seleccionaron ensayos prospectivos paralelos, evaluaron medidas dinámicas y compararon con PVC y con la presión de oclusión de la arteria pulmonar. 3 de estos ensayos
utilizaron parámetros dinámicos que eran derivados de termodilución transpulmonar, y 6 utilizaron parámetros estáticos para poder guiar la fluidoterapia. Ellos encontraron que hubo una reducción significativa en el balance positivo cuando los dispositivos se utilizaban durante al menos 72 horas y se evaluaban los parámetros dinámicos. Se puede utilizar entonces en la práctica clínica adecuadamente, y nosotros, cuando tenemos un paciente con una falla circulatoria, podríamos entonces plantearnos un algoritmo para poder saber qué tipo de monitorización hemodinámica vamos a utilizar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con una falla circulatoria, se debe hacer un monitoreo básico en UCI. Se debe utilizar una línea arterial, colocar un catéter venoso central y hacer una ecocardiografía. Nos podemos preguntar, ¿nuestro paciente tiene SVA? ¿Sí o no? Si tiene SVA, debemos preguntarnos si tiene una falla cardíaca derecha severa o una hipertensión pulmonar severa. Si es así, requerimos de un monitoreo hemodinámico avanzado y se puede colocar un catéter de arteria pulmonar, y si no, se pueden utilizar técnicas de termodilución transpulmonar. Si nuestro paciente no tiene un SDA, se da tratamiento inicial. Si mejora, no necesita monitoreo avanzado, y si no mejora, pues vamos a hacernos esta pregunta para definir qué tipo de monitoreo hemodinámico avanzado vamos a utilizar. El fabricante del PAICO recomienda un algoritmo de manejo que lo podemos ver en pantalla. Entonces, lo primero es preguntarnos cuál es el valor del índice cardíaco. Si está por debajo de 3, vamos a mirar el GEDI o el IDVI. Si el GEDI está por debajo de 700 o el IDVI está por debajo de 850, miraremos el ELWI. Si está por debajo de 10, utilizaremos líquidos. Si está por encima de 10, contemplando que estamos en un margen de seguridad por el GEDI y por el IDVI, podemos considerar los líquidos con las catecolaminas. Si nosotros tenemos un GEDI por encima de 700 o un IDVI por encima de 850, vamos a mirar el ELWI. Si está por debajo de 10, vamos a contemplar la utilización de catecolaminas, pero si está por encima de 10, vamos a suspender los líquidos e iniciaremos catecolaminas. Si tenemos un índice cardíaco por encima de 3, nuevamente miraremos el GEDI o el IDVI. Si está por debajo el GEDI de 700 o el IDVI está por debajo de 850, miraremos el ELWI. Si está por debajo de 10, podemos utilizar líquidos, al igual que si está por encima de 10 y tenemos estas otras mediciones. Si tenemos un paciente con un GEDI por encima de 700 o un IDVI por encima de 850, si llegamos a encontrarnos un ELWI por debajo de 10, en teoría estamos respondiendo adecuadamente. Por lo tanto, no tendríamos que hacer otro tipo de intervenciones, pero si está por encima de 10, tendríamos que suspender los líquidos, evidentemente. Siempre vamos a tener que evaluar si nuestro paciente es o no es respondedor a volumen, aspectos que se escapan de el objetivo de esta conferencia. Tenemos una charla sobre evaluación de la respuesta a volumen en este canal. Las metas en las medidas es que nosotros obtengamos un GEDI al menos de por encima de 700, que obtengamos una fracción de eyección global por encima de 25, un índice de función cardíaca por encima de 5 y un ELWI que esté por debajo de 10. Tenemos que tener en cuenta que existen algunas limitaciones con estos sistemas. Por ejemplo, no puede utilizarse si el paciente tiene una respiración espontánea. ¿Por qué? Porque las variaciones irregulares en la presión intratorácica y también la variación en el volumen sistólico no van a poder correlacionarse con la dependencia de la precarga y vamos a tener falsos positivos. Si nuestro paciente tiene arritmias, tampoco lo vamos a poder utilizar, porque la variación en el volumen sistólico va a estar más relacionada con la irregularidad en la diástole que con las interacciones del corazón y el pulmón, y vamos a tener falsos positivos. Si tenemos un volumen tidal por debajo de 8 mililitros por kilo, tampoco, porque las pequeñas variaciones en la presión intratorácica por el bajo volumen tidal van a ser insuficientes para generar cambios en la presión intratorácica que sean significativos, y vamos a tener falsos negativos. Si tiene una baja distensibilidad pulmonar, la transmisión de cambios en la presión alveolar a las estructuras intratorácicas se va a atenuar y vamos a tener falsos negativos. Si el paciente tiene un tórax abierto, no va a haber cambios en la presión intratorácica durante el ciclo respiratorio y vamos a tener falsos negativos. Si tiene hipertensión intraabdominal,
los valores umbrales del BVP van a ser elevados y vamos a tener falsos positivos. Y si nosotros tenemos una baja relación entre frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, por debajo de 3.6, por ejemplo, que nuestro paciente tenga una ventilación de alta frecuencia o una bradicardia severa, también vamos a tener falsos negativos, porque si la frecuencia respiratoria es muy alta, el número de ciclos cardíacos por ciclo respiratorio puede ser demasiado bajo para que puedan existir variaciones en el volumen sistólico. Finalmente, estos sistemas tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Por ejemplo, la medición del gasto cardíaco por termodilución tiene una ventaja de que tiene una precisión comparable con el catéter de arteria pulmonar. ¿Cuáles son las desventajas? Que no proporciona una medición continua. En cuanto a la medición del gasto cardíaco por análisis de contorno de onda de pulso, sí vamos a tener una medición continua y precisa, pero la desventaja es que va a requerir que nosotros calibremos regularmente el sistema. En cuanto al volumen diastólico final global, esto tiene como ventaja que refleja la precarga con exactitud, pero no distingue entre el ventrículo derecho e izquierdo, y esta tiene un valor limitado si nuestro paciente tiene variaciones anatómicas o defectos cardíacos. En cuanto a la variación del volumen sistólico, tiene como ventaja que nos da una evaluación continua de la respuesta a fluidos, pero no se puede usar en respiraciones espontáneas, arritmias cardíacas y SRA. En relación al índice de función cardíaca y la fracción de eyección global, tiene como ventaja que sirve como alarma para la disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero sobreestima el valor si hay dilatación del ventrículo derecho. Tiene otra desventaja, que es un marcador indirecto de la función sistólica y no es preciso. En cuanto al agua extravascular en los pulmones y también el índice de permeabilidad vascular en los pulmones, pues el agua extravascular estima el volumen del edema pulmonar y los índices estiman la permeabilidad pulmonar y distinguen entre el edema pulmonar hidrostático y también entre las alteraciones de la permeabilidad. Sin embargo, no sirve en pacientes con embolia pulmonar, resección pulmonar o con grandes derrames pleurales. Finalmente, algunos mensajes para llevar a casa. La termodilución transpulmonar es una herramienta precisa y confiable, tiene una buena relación riesgo-beneficio. También la termodilución transpulmonar proporciona varios índices que ayudan a responder preguntas clínicas. Independientemente del pequeño riesgo de complicaciones, nosotros debemos considerarla porque finalmente no es mínimamente invasivo. La definición de invasividad, recuerden que es a partir de la canulación de la arteria pulmonar. Es claro que el monitoreo hemodinámico debe usarse y debe considerarse en pacientes con shock que no revierten con líquidos, en pacientes con SRA, que tienen una dosis alta o creciente de vasopresores o inotrópicos o que tienen una disfunción cardíaca aguda. Sobre todo debemos contemplar la utilización de catéter de arteria pulmonar si nuestro paciente tiene una hipertensión pulmonar severa o una falla cardíaca derecha importante. Recordemos que la monitoría mediante termodilución se asocia con un menor uso de líquidos, balances más neutros, menos transfusiones, aunque no impacta el tiempo de resolución de choque. A diferencia de los pacientes posquirúrgicos, el pronóstico de los pacientes críticamente enfermos depende de tantas variables complejas que es difícil creer que el uso de un dispositivo se asocie con una disminución de la mortalidad. Bueno, muchas gracias. Esta clase estuvo un poco larga, pero espero que pueda serles de utilidad.